Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Hoy conversaremos sobre el tema de la recepción del derecho romano en la tradición jurídica moderna. Bienvenidos a tu guía legal y contable. Comencemos explorando la trascendencia del derecho romano en la evolución de los sistemas legales contemporáneos. Desde las instituciones romanas hasta los principios jurídicos, su influencia ha perdurado a lo largo del tiempo. El derecho romano ha dejado una huella indeleble en la historia jurídica mundial, marcando un legado duradero que trasciende las épocas. Las instituciones romanas, como el Senado y los tribunales, establecieron un precedente fundamental en la organización y administración de la justicia. La influencia de estas instituciones puede rastrearse en la estructura de muchos sistemas judiciales modernos, que han adoptado principios de separación de poderes y sistemas de jurados inspirados en la antigua Roma. Además, los principios jurídicos fundamentales desarrollados durante la época romana han permeado en las bases de los sistemas legales contemporáneos. La noción de aius civile, derecho civil, romano sentó las bases para la concepción moderna de los derechos civiles y la propiedad. Asimismo, conceptos como la equidad, la buena fe y la jurisprudencia, inherentes al derecho romano, han perdurado y se han integrado en la construcción de sistemas legales actuales. 1. Instituciones romanas en el mundo moderno. El legado de Roma se manifiesta de manera palpable en nuestras instituciones contemporáneas. La res publica romana, expresada en conceptos fundamentales como la república y la separación de poderes, ha dejado una huella indeleble en la tradición jurídica actual. La República Romana, con su énfasis en el bien común y la participación ciudadana en la toma de decisiones, ha influido directamente en la configuración de las estructuras gubernamentales modernas. El concepto de una república democrática, donde los ciudadanos tienen un papel activo en la dirección del Estado, sigue siendo la piedra angular de muchos sistemas políticos contemporáneos. La noción de la separación de poderes, promovida por pensadores romanos como Cicerón, ha encontrado arraigo en la organización gubernamental de numerosos países. La división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, concebida para evitar la concentración excesiva de autoridad, es un principio esencial en la actualidad, moldeando la estructura y el funcionamiento de los gobiernos modernos. 2. Principios jurídicos heredados. Los principios jurídicos romanos, expresados de manera elocuente en máximas como ubi ius ibi remedium, donde hay derecho, hay remedio, resuenan de manera perdurable en nuestras cortes modernas. A través de un análisis detenido, examinaremos cómo estos fundamentos han moldeado la noción de justicia y equidad en la actualidad. Ubi ius ibi remedium encapsula la idea de que, cuando se reconoce un derecho, debe existir un recurso o remedio disponible para proteger y hacer valer ese derecho. Este principio ha dejado una marca indeleble en la jurisprudencia contemporánea, siendo un pilar fundamental en la garantía de acceso a la justicia. En la actualidad, la presencia de vías legales para la reparación de agravios y la defensa de derechos es un reflejo directo de este principio romano. La influencia del ubi ius ibi remedium se manifiesta en la estructuración de sistemas legales que buscan asegurar que ningún derecho quede desamparado, proporcionando así una red de protección jurídica. Este principio, que data de la antigua Roma, continúa guiando a las cortes modernas en la aplicación de la ley y la búsqueda de la equidad, reafirmando la importancia de la proporcionalidad y la justicia en el ejercicio del poder judicial. 3. Influencia global del derecho romano. El derecho romano es un legado sin fronteras, cuya influencia se extiende desde Europa hasta América, configurando la estructura legal de diversas naciones.
Examinemos cómo diferentes países han adaptado y adoptado elementos del sistema romano en la formulación de sus códigos legales. En Europa, la impronta del derecho romano es palpable en la base de muchos sistemas legales. Países como Italia y España, con una herencia jurídica directamente vinculada a Roma, han mantenido y evolucionado principios fundamentales derivados del antiguo sistema legal. La tradición jurídica romana también ha permeado en naciones de Europa Central y del Este, contribuyendo a la formación de sistemas legales que combinan elementos romanos con influencias locales. En América, la influencia del derecho romano es evidente en la estructura legal de varios países. Las naciones latinoamericanas, con raíces históricas en la colonización europea, han heredado y modificado principios jurídicos romanos en la creación de sus códigos legales. Asimismo, en Estados Unidos y Canadá, la influencia romana se entrelaza con tradiciones jurídicas británicas y francesas, contribuyendo a la diversidad y riqueza de sus sistemas legales. La globalización ha amplificado la presencia del derecho romano en la arena legal internacional. Organizaciones y tratados internacionales a menudo adoptan conceptos jurídicos romanos, proporcionando un marco común para la resolución de disputas y la aplicación de normas legales en escala global. 4. Evolución y adaptación, la continua vigencia del derecho romano en la modernidad. La trascendencia del derecho romano se manifiesta no solo en su histórica influencia, sino también en su capacidad para evolucionar y adaptarse a los desafíos de la modernidad. Esta sección explorará cómo el derecho romano, lejos de ser estático, ha experimentado una continua evolución y adaptación en respuesta a las dinámicas cambiantes de la sociedad. En la actualidad, muchos principios fundamentales del derecho romano siguen siendo relevantes y aplicables. El concepto de aius civile, que se centraba en los derechos y obligaciones de los ciudadanos, encuentra eco en las modernas legislaciones sobre derechos civiles. La noción romana de equitas, buscando la equidad y la justicia, resuena en los sistemas legales contemporáneos que buscan un equilibrio entre las partes involucradas en un litigio. Además, la adaptación del derecho romano se evidencia en su integración con otros sistemas jurídicos. La recepción del derecho romano en el derecho canónico, por ejemplo, ha tenido un impacto duradero en la jurisprudencia de la Iglesia Católica y ha influido indirectamente en aspectos legales de numerosos países. La globalización y los avances tecnológicos también han planteado nuevos desafíos legales que el derecho romano, en su esencia de flexibilidad y adaptabilidad, ha enfrentado de diversas maneras. La aplicación de principios romanos en áreas como el derecho contractual y la responsabilidad civil ha proporcionado un marco conceptual para abordar cuestiones contemporáneas en la esfera legal internacional. Legado cultural y ético, más allá del marco legal. El impacto del derecho romano no se limita solo a las estructuras legales, su legado cultural y ético ha dejado una marca indeleble en la sociedad contemporánea. El énfasis romano en la educación y la retórica ha perdurado en la importancia otorgada a la educación y la comunicación efectiva en la actualidad. El modelo de ciudadano cultivado, educado y comprometido con la participación cívica ha influido en la construcción de sociedades modernas que valoran la instrucción y la participación informada. La ética romana, enraizada en conceptos como la fides, confianza mutua, y la virtus, virtud, ha dejado una huella en la ética empresarial y profesional contemporánea. La idea de la honestidad, la lealtad y la integridad sigue siendo un fundamento esencial en la toma de decisiones y la conducta ética en diversas esferas de la vida moderna. Además, la rica tradición literaria y filosófica romana ha influido en la percepción del arte, la literatura y la filosofía en las culturas occidentales. Obras de autores como Cicerón, Séneca y Virgilio han perdurado como fuentes de inspiración para la creatividad y la reflexión ética en la actualidad. En síntesis, la recepción del derecho romano emerge como un fascinante capítulo en la historia jurídica global.
Su legado persiste de manera innegable en la esencia de nuestras leyes y prácticas judiciales contemporáneas, delineando un puente sólido entre el pasado y el presente. Este vínculo entre el pasado y el presente jurídico no solo nos brinda una comprensión más profunda de la evolución de los sistemas legales, sino que también destaca la perdurabilidad de los principios romanos en la configuración de la justicia moderna. La resiliencia del derecho romano, adaptándose a los cambios a lo largo de los siglos, es testamento de su influencia perdurable y su capacidad para enfrentar los desafíos cambiantes de la sociedad. ¿Te parece interesante esta conexión entre el pasado y el presente jurídico? Nos encantaría conocer tus reflexiones. Comparte tus pensamientos en los comentarios, da like y suscríbete para acceder a más contenido educativo en Cacho y Asociados. Agradecemos sinceramente tu compañía en este enriquecedor viaje educativo. No olvides suscribirte para seguir explorando temas legales y contables con nosotros. Hasta la próxima en Cacho y Asociados.